O sea, que es como la, no sé, como la que uno más se cuestiona cuando estudia medicina, que, o sea, ¿qué es lo que tú sacrificáis para, o sea, por ejemplo, cuando tú tenés que estudiar, tienes una prueba, algún examen, algo así muy potente, ¿qué tenés que sacrificar si uno ya sabe que medicina requiere demasiado tiempo? Perfecto. Mira, eso es uno de los temas principales que tengo en la presentación. Yo creo que es de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que tenéis que entender? En el fondo, si que depende de tu objetivo en la carrera, un poco, qué es lo que vas a sacrificar. Si tu objetivo es tener buenas notas, y puta, que es un objetivo importante, porque es lo que te permite obtener becas después, en el fondo, lo que tenéis que estar dispuesto a sacrificar es sacrificarlo todo. ¿Cuándo sacrificarlo todo? Antes de la prueba, no siempre. Y en ese sentido, la hueá más importante es saber ser organizado un poco en el tiempo. Darle el 100% a lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo. Eso, yo creo que eso para mí es medicina. Para mí medicina como carrera no era sacrificarlo todo, dejar todo de lado. De hecho, tengo un par de fotos de cuestiones ahí después para mostrarle y hablar un poquito de eso. Pero no es sacrificarlo todo, sino que es saber cuándo dejar de lado las cosas que uno quiere hacer. Oye, ¿se ve ahí o no? Vale, buenísimo. Está cargando. Está cargando, sí. No. Dice, ha iniciado función de compartir pantalla. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Sí, que se me fue a negro la pantalla. Pero ahí aparece. Ya, pues. Igual ahí lo voy a profundizar un poco más. Pues. ¿Alguna otra pregunta que tienen para ir respondiendo durante la presentación o responder al tiro, que es lo que más importe? Yo creo que es mejor como a medida que tú vayas exponiendo, como que nosotros vayamos preguntando de lo que exponí o para hacer preguntas de profundización más de lo que hay a hablar. ¿Cachai? Ya, pues. Ahí pregunten nomás al momento que se le ocurra la pregunta sin problema en interrumpir. Bueno, ya me presentaron. En el fondo, la idea es poder ayudarlos a entender si la carrera es para ustedes. Lo importante es ver que hay muchas razones para estudiar medicina. Yo creo que primero y lo que más se habla siempre es la vocación. Vocación es una buena razón si es que realmente lo tienen. Querer ayudar a la gente, tenía habilidades que son científicas, que son matemáticas, o eres un poco bueno para todo y te llama la carrera, también una razón muy válida. Si hay gente que es más preocupada por el futuro, tiene más campo laboral, entonces encuentran que la mejor opción en una carrera con buen campo laboral, medicina, porque les tinca el modo de trabajo, pues se preocupan del futuro y cómo o qué se ven haciendo, no se ven en una oficina todo el día, os gustaría estar moviéndose permanentemente, que medicina tiene mucho de eso un poco en la parte laboral. Entonces hay hartas razones. Ahora, ¿realmente se necesita vocación para estudiar? Yo creo que eso es una de las principales cosas que yo les puedo decir y que va en contra de lo que se dice, por lo menos normalmente o boca a boca. Yo creo que no. No necesitan vocación para poder estudiar. No, si les gusta, bacán. Si la tienen la vocación, bacán, les va a ser mucho más fácil. Pero hay hartas razones para estudiar medicina hoy en día que no necesariamente son vocación y tenéis mucho campo para trabajar y buscar otras cosas. Entonces, yo recuerdo por lo menos que algo que siempre me decían mis papás y creí toda la carrera, necesitáis vocación y todo, pero al séptimo tenía compañeros que odiaban los pacientes, le cargaba estar con la gente, se dieron cuenta que realmente no era para él, que no era su vocación, y están trabajando en cuestiones como médicos que no, que los hacen muy contentos, los tienen muy felices, pero que no es la vocación de médico como la gente cree que es la vocación de médico. De esos compañeros tengo, por ejemplo, unos que están estudiando bioestadística y salud pública, así salud pública tipo la gente que está en la comisión de la pandemia, ellos estudiaron salud pública. Y salud pública no tiene que ver con pacientes, tiene que ver con bases de datos, ver la estadística, ver la población de la general, o sea, la salud de la población en general, y con eso ir formando un campo. Entonces, realmente necesito vocación. Yo creo que ayuda mucho, si la tienen, bacán, pero si no la tienen y igual les interesa la carrera, nadie les tiene que andar preguntando esa cuestión, es algo personal. Puede que la carrera igual sea para usted, ¿ya? Así que no descartarla por ese lado. Hay hartas razones para descartarla, no tener vocación puede no ser necesariamente una de ellas.
Entonces, en ese sentido, entrar a una medicina, bueno, ojalá, felicitaciones, pero no para todo el mundo, porque como dicen, efectivamente hay hartas cosas que uno tiene que dejar de lado. La carrera es dura y tiene algunas cosas que son difíciles o diferentes respecto a otras carreras. Ahora, yo creo que es un mito que medicina se estudia, no es un mito, pero es en cierta manera una exageración que en medicina se estudia más, tenéis menos vía que en otras carreras. Puta, yo tengo, igual comparando con otros amigos, por ejemplo, que estudian Derecho, los buenos estudian caleta, no estudiaban menos que yo particularmente. Yo estudiaba muy intenso cuando tenía mis pruebas, para aprender bien lo que tenía que aprender, y con eso me iba a filete, pero había compañeros que estaban en Derecho, que les gustaba Derecho, y eran pésimos para memorizar, y pasaban estudiando el doble que yo, porque tenían que memorizar una cuestión que no se les quedaba nomás. Y efectivamente, en el fondo, ¿qué es lo importante y qué es lo que hay que ir viendo? Que hay que saber organizarse. Tenés que organizarte bien, como les contaba al principio con la primera pregunta. Lo más importante es saber en el fondo qué es lo que está ahí, qué es lo que te toca, conocerte a ti mismo un poco, cuáles son tus capacidades, cuánto tenés que estudiar, organizarte, estudiar y no dejar de lado el resto de las cosas y hacerlas en los momentos donde no tenéis pruebas, darle tiempo a otras cosas para despejarse y así poder seguir. Una de las cosas importantes, yo creo que en general medicina es más difícil entrar que mantenerse. O sea, si una vez entraste a medicina y tú estás dispuesto a ir a todas las clases, a estudiar y participar en lo que tenés que participar, medicina es una carrera que la hay a sacar. No es una carrera en el fondo como civil, que puta, tenía amigos que estudiaban mucho cálculo y no entendían la pregunta y se sacan el 2. En medicina eso no se ve. ¿Por qué? Porque en medicina te preguntan, en la gran mayoría de los casos, lo que realmente está en el apunte, lo que está en el resumen, lo que te mandaron a leer. Y a veces efectivamente te lo pueden preguntar peludo y vaya a tener una mala nota y todo, pero la gran mayoría de las veces, si si fuiste a las clases y estudiaste, vaya a pasar y vaya a pasar bien. En general, medicina es una carrera con muy buen promedio de ingreso. Yo diría que el promedio de ingreso de mi generación debe haber sido como un 5.8, 5.9, ¿ya? O sea, y eso que en el fondo reduciendo un poco, entramos 90 personas a la carrera. De eso, de esas 90, el primer año abandonaron 7 y de los otros deben haber repetido 10. O sea, teníais como 75 los 90, que fueron mis compañeros con los que terminé la carrera. 70, 90. Y por supuesto me llegaban 10 de generaciones del año anterior, o sea, salimos 85 en el año que yo salí y entramos 90. Entonces, el porcentaje de egreso que tiene la carrera de medicina al año que corresponde, creo que es una de las carreras más altas de Chile, si no me equivoco. ¿Ya? En ese sentido, que te venden derecho en 5 años, por ejemplo, así 5 años, después estudiar un año para tu examen de grado, después tenés que hacer la práctica primero para el Estado, tenés 5 años y medio, 5 años 7, igual estáis trabajando a los 6 años 8 de haber salido del colegio, si es que hiciste todo bien. Ya estás con tu primer sueldo como abogado, porque además te demoráis, no, ni siquiera estáis procurando, podéis procurar antes y ganar plata antes, pero estáis procurando como egresado a los 6 años y medio, 6 años 8. Y como te demoráis más en jurar, probablemente estáis jurando a los 7 años 2. O sea, yo tengo mi título de médico antes que muchos de mis compañeros que estudiaron Derecho, por ejemplo. En comercial, en general, un poco más rápido, porque si eres Mateo y sacáis todo al año, se puede. En general, igual tienen un año de retraso, un año y medio. Tengo hartos compañeros que no han terminado, considerando que yo salí el año 2019, el año pasado, en diciembre, no habiéndome echado nada durante la carrera. Y de mi grupo de amigos somos 10, 4 están en comercial, 5 en comercial, 2 terminaron y 3 todavía no, por ejemplo, para dar el ejemplo en comparación con otras carreras. Entonces, también eso de que necesariamente es una carrera más larga, efectivamente es una carrera larga, pero tú tenés más probabilidades de sacarla en el tiempo que te corresponde. Y siempre hay que tener que seguir estudiando.
que es otro punto muy importante que a muchos les puede estar o jugar en contra, que eso es importante entender. Viendo un poco la carrera y cómo se trata las mallas, yo creo que esto les puede interesar en el fondo para saber qué es lo que tienen que esperar una vez entre en la universidad. La tónica actual de la enseñanza de medicina es un aprendizaje teórico, después pasar a un teórico práctico, después práctico. En esta es la malla curricular de la UVD, por ejemplo, y se puede observar los ramos con amarillo se consideran aquellos que son prácticos, ¿ya? Los colores van dando un poco la parte teórica, práctica o práctico. En el fondo, uno puede ir avanzando y a medida que avanza la carrera y ya está en cuarto año, en el fondo, empezáis a ver más y más clínica y te van metiendo más clínica a poco y eso te va dando la práctica. Esa práctica es lo que uno va aprendiendo, pero antes igual tiene harto estudio teórico. Un poco repaso, está la malla en la UD, no sé si lo había mencionado. Un poco repaso, qué es los ramos que uno se enfrenta. En primer año tenía anatomía, histología, embriología, bases científicas de la medicina, eso es el ramo de la UD, pero básicamente consiste en matemática, física, bioestadística. Organización a la práctica de la medicina también el primer semestre, es un ramo así como muy relajado, que es como para que no perdáis la vocación mientras estáis, te están llenando de conocimiento científico que no es necesariamente médico, y química general. El segundo semestre tenía ahí, bueno, seguía con bases, tenía introducción a la bioética, bioquímica, que nos ramo muy flujo, y comunicación. Comunicación hoy en día, de fondo, tiene harto que ver con el desarrollo de las habilidades blandas en la gente que es muy científica, para todos, pero para desarrollar las habilidades blandas en gente científica y poder potenciar el trato con las personas. Segundo año tenéis fisiología. La anatomía estudia cómo es el cuerpo, la fisiología estudia cómo funciona el cuerpo. Entonces, con esas dos cosas, ya en el fondo vais teniendo un conocimiento general de qué es lo que tenéis que saber globalmente para poder ir entendiendo las enfermedades. Y la biología molecular, inmunología y bioética te van introduciendo en cómo funciona la química del cuerpo y la biología del cuerpo a nivel más molecular, a nivel más micro. Y con todo eso uno lo que logran es obtener una visión más concreta y más completa de cómo funciona el cuerpo. Entonces, sabiendo cómo funciona el cuerpo, uno entra en las enfermedades, que eso es ya en tercero, con este integrado médico quirúrgico, donde uno ve distintas enfermedades, va viendo habilidades blandas de cómo interrogar a los pacientes, que es algo muy importante, saber aprender qué preguntas poder hacer. Entonces, con esto uno va adquiriendo las habilidades de introducirse al ámbito de la clínica, porque aquí ya uno ya empieza a ir al hospital, por lo menos en la UD, a hablar con los pacientes, a saber interrogar, saber tomar historia, y al mismo tiempo uno va aprendiendo las enfermedades. Entonces, en el segundo semestre tenéis cardiología, enfermedades respiratorias, gastroenterología, ¿ya? Y con eso se acompaña de farmacología, fundamentos diagnósticos y terapéuticos, que en el fondo te van dando las bases de cómo tienes que ir pensando para poder encontrar las enfermedades y cuáles son las enfermedades que uno tiene que buscar. Después ya cuarto semestre seguir integrando y viendo más el resto de las enfermedades, yendo por capítulo en el fondo. Uno es cirugía, anestesia, traumatología, urología, reumatología, endocrinología y así mucha otra ciencia. En tercero ya uno avanza a integrado médico quirúrgico 3, el cual consiste básicamente en hacer un resumen de los otros dos anteriores y lograr integrarlo. Y iba viendo otros capítulos que no había visto antes. Hay epidemiología de salud pública, lo había mencionado antes, que está tan en boga hoy en día porque es como el estudio y el manejo de las pandemias, dentro de otras muchas cosas, pero ellos son los que se encargan del estudio y el manejo de las pandemias. Entonces, el Sí, comité tengo una pregunta. Dale. Que los cursos de integrado médico, ¿eso uno trabaja en un hospital? Es parcialmente son clases y hospital. O sea, cuando te dicen un integrado médico quirúrgico, mi horario ante tú de 8 a 5 todos los días, tenía que ir al hospital 3 veces a la semana, ponte tú que lunes, miércoles y viernes, en la mañana, y en la tarde volví a la facultad
y salía a las 12, a las 2 estaba en la facultad, a las 2:30 tenía clase hasta las 5. Y ahí tenía un cardiólogo y me hacía una clase de infarto. Ya, perfecto. Eso es en el fondo. Y así vais con todas las distintas enfermedades, y en el hospital es donde te van enseñando cómo interrogar. Por ejemplo, te van a introducir que una palabra que se llama anamnesis. Anamnesis básicamente significa historia clínica. Entonces, ¿cómo hacer una correcta anamnesis? Porque en teoría tú tenías 10 minutos para ver un paciente y 5 minutos para darle el tratamiento, así como una consulta promedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Primero te enseñan todas las preguntas que tenéis que hacer y después te enseñan cuándo ir haciendo esas preguntas realmente. ¿Ya? Ya, Y perfecto. con esto se arma un poco que te dan las habilidades para poder interrogar y lograr encontrar la información que necesitáis, y en la tarde te enseñan las enfermedades para que también sepáis qué es lo que realmente estáis preguntando. Cuando ya tenéis todo, armáis realmente podéis llegar y hablar con cualquier paciente y preguntarle un poco y vaya a orientarte al tiro para que la haga la enfermedad, qué es lo que probablemente tiene. A veces no tenéis idea, pero si no tenéis idea, volví a lo básico que te enseñaron y preguntáis todo, y tal vez a veces encontráis algo y a veces igual seguís en nada, pero para eso está el examen, cuando ya no tenéis idea. Ya. Entonces, esta universidad en el fondo se concentra más en tratado del paciente, o por lo menos en tercero, cuarto y quinto. O sea, es que esa es la parte de la clínica, pero en las tardes llegáis a estudiar y a ver las enfermedades. Ya. Y eso lo hace toda la universidad, ¿o no? O sea, Sí, eso es lo normal. o sea, la malla en general está orientada puede tener distintos nombres las cosas, pero así está orientada. Primero, full teórico, ¿no es cierto? Anatomía, fisiología, eso todo teórico, todo con libros. Ahí tenéis los laboratorios que serían como una parte más práctica. Y ya tercero te empiezan a meter a la clínica, tenéis semiología, que internado médico quirúrgico 1 se llama semiología en la práctica, que es cómo interrogar al paciente y saber qué preguntas hacer. Cuarto, en el fondo te enseñan todas las enfermedades que hay en un año, así que es bien intenso. Quinto, como lo que no hay visto antes, que en general pediatría y ginecología son como los más grandes, más psiquiatría. Te lo van enseñando también para ir complementando junto con epidemiología, y ya en sexto estáis listos para entrar al internado. La católica que acortó la malla debe tener un par de ramos menos, pero eso. Bueno, y todas las universidades también tienen sus ramos sellos, que son esos ramos que no sirven de mucho en verdad, pero es como para poder darle el nombre de que estudiaste. La UD tiene emprendimiento y liderazgo, por ejemplo. Tenía otro, ni me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y eso, como el objetivo de eso es poder darte ¿cómo se llama? Bases y fundamentos de que estudiaste el sello de la universidad. Eso es un poco lo que es la malla hoy en día. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una pregunta de esto? Sí, Sí. Sí, dale tú, Solar. Escue, nomás. Dale. Vale. Ya voy yo. ¿Cuáles son como los años más peludos de la carrera? Como en cuanto a ramos. Varía según la universidad. Yo diría que en la UED, primero, sí o sí, primero tenéis mucha carga, tenéis muchos ramos, entonces estáis todo el día haciendo cosas. En ese sentido un poco más pesado, porque llegáis a las 8 y te vais a las 5:30 a la universidad, y todos los días, de lunes a viernes. Y de eso y por supuesto llegar a estudiar y todo, y tenéis los controles. Y ahí lo que vais armando un poco es, ¿cómo se llama? Bueno, todos los ramos, y a veces incluso teníamos algunos sábados, así como taller algún sábado. Entonces, primero por lo menos, primer semestre en general es duro porque además te estás adaptando a la universidad. Dale, gracias. El horario es súper pesado. Segundo, fisiología usa como 28 horas semanales. Biología molecular usa 8, y con eso ya te disminuyó la carga 10 horas, que es caleta igual. Entonces, segundo, un año más relajado. Tercero, un año muy entretenido porque partís yendo al hospital. Si te gusta la carrera de medicina como tal y querías empezar a adquirir más habilidades, te va a gustar tercero.
En general, un año movido tiene sus años más pesados o momentos más pesados, pero yo diría que es como término medio en cuanto a intensidad. Cuarto, es un año muy entretenido académicamente, porque ahí sí que le dais duro a todas las enfermedades y estáis aprendiendo caleta, pero en la UD por lo menos tenía el examen de cuarto, que te preguntan todo tercero y todo cuarto de una, que era así, comité de 3 doctores en la alemana que no sabían que erais alumno y te pueden preguntar una enfermedad, en general las preguntas igual son relativamente fáciles, en cuanto a que ya sabéis la enfermedad y la conocí, pero de repente te toca con un especialista, con una pregunta difícil, que ese justo era el especialista de eso y te pregunta a fondo. Y ahí puedes dar la cacha. Entonces, ese examen mete mucho miedo. Porque ese mismo examen al gallo al lado le tocó con, no sé, era una pregunta de medicina interna, de reumatología. Reumatología, por ejemplo, estudio de la enfermedades autoinmunes, y te lo pregunta un cirujano y el cirujano no tiene idea de la enfermedad. Entonces, pero por lo menos en la UDD, cuarto era muy difícil por el miedo que te mete ese examen. Pero tienen harto de suerte. Quinto, nosotros le decimos los termas. Las termas porque eran muy relajados. Sexto, es un año muy duro porque partí del internado y iniciáis con los turnos cada 6 días. Y séptimo, ya estáis un poco más acostumbrado, tenía electivo, tenía un poco menos de turno en general, un poco menos de turno y hace que sea un año más relajado. Pero, y bueno, al final no hay un gran examen de egreso de medicina, tenéis que pasar todos los exámenes de pregrado, que son los exámenes finales de cada internado. En ese sentido, uno estudia para los pregrados, que estudiáis 3 semanas antes en general de cada pregrado y lo vais pasando lo pasáis bastante bien. Va a depender un poco cómo te haya ido y todo. Pero eso, lo más duro para mí, primero, cuarto, sexto. Más relajado, segundo, quinto. ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, yo, es que como la clásica que a uno le dicen es que primero son los 7 años como de carrera, en donde veis todo, obviamente, todo en general, pero después son como 3 años de práctica en donde tú haces como, no sé cuál es la palabra, de especialización, o donde, en el área en donde tú te sentís más cómodo y el que más te gusta. ¿Eso es así o no es tan así como lo cuentan? Sí, así, pero prefiero hablarlo un poquito más adelante para poder ir siguiendo como el orden de lo que va a ir Ya, pasando en la carrera. ¿Ya? ¿Si te parece? No sé si hay alguien más sí, con una obvio. pregunta. Buena. Yo tengo una en los ramos teóricos, como ¿qué tanto usáis de memoria? O sea, ¿hay gente que le vaya bien que tenga memoria más o menos mala? Mira, yo creo que lo más importante en general es entender. Yo memoria sí, tengo buena memoria visual, no tan buena memoria auditiva. Memoria visual, por ejemplo, anatomía, a mí en ese sentido, yo veía los libros, veía las láminas que dibujaban el esquema de la anatomía y me lo podía ir aprendiendo. Después me leía el libro que explicaba lo mismo en texto y no entendía nada, no me servía de nada. Entonces yo me armaba mi propia idea viendo las láminas y entendiendo cómo iba. ¿Sabes? Pero tenía buena memoria visual y con eso podía entender porque en la lámina te mostraban las distintas cosas. Yo creo que, o sea, si tenéis muy mala memoria, realmente en todos los sentidos, cualquier carrera va a ser difícil. Pero, por ejemplo, si tenéis muy mala memoria, yo creo que Derecho es una peor carrera para ti que Medicina. Comercial sería mejor que Medicina porque tenéis más opciones de entender y analizar las cosas que te van a preguntar en vez de repetirlas de memoria. Los que tienen muy buena memoria en general en medicina les va bien, sobre todo los primeros años. Primero, segundo, como en los ramos más teóricos. Pero a medida que uno avanza, la pregunta en tercero es, por ejemplo, llega un paciente de 70 años que le duele el pecho y en el fondo tiene los antecedentes de hipertensión y diabetes. Ya, ese es tu paciente. Entonces, ¿qué haría con este paciente? Y esa es tu pregunta.
en el fondo, y cuando uno va a resolver esa pregunta, es mucho más importante haber integrado y haber unido cosas que no requieren memoria, en el fondo, para poder responderla. Y en ese sentido se va potenciando la gente que no necesariamente tiene tan buena memoria, pero logra entender bien, va adquiriendo más fuerza en esos años. No sé si eso responde un poco la pregunta o se entendió a lo que me refería. Sí, sí, perfecto. Ya, Yo también tengo una pregunta, José Tomás. vale. Oye, que tú dijiste que en general como que uno está desde las 8 hasta las 5 en la universidad, pero ¿qué tanto uno se arma su horario, por decirlo así? ¿O la mayoría de los estudiantes va siguiendo el mismo, como las mismas clases al final? ¿Qué tanta libertad tiene uno en ese sentido? Va a depender un poco de la universidad. Por lo menos en la UDD tenía un horario de colegio, no me lo daban. Yo tomaba los ramos, pero los ramos estaban asignados para todo una vez al año. O sea, si tú te echabas algo, tenías que esperar un año para darlo de nuevo, porque, como le digo, en general, como los ramos los pasa casi todo el mundo, no lo hacen de nuevo el semestre siguiente. No vale la pena. Y la cantidad de gente dándolo, entre comillas, es mucho más baja que otras carreras, entonces no se sustenta el tener el ramo de nuevo el segundo semestre. Eso, Vale. no sé si te respondí. Sí. Entonces, tú dices que uno tenía que organizarse muy bien. ¿Uno qué tanto organiza al final? Como en cuanto a su tiempo, ahí si uno ya tiene como un horario bien definido al final. En el fondo, lo que yo voy con organizarse en el tiempo es qué haces tú después en tu casa. Porque claro, voy a llegar a las 6 a tu casa, te haces un rico té, te estás a ver una película, estás a las 9, comís con la familia y decís, ya me voy a acostar. ¿Cachai? O voy a decir, no, me hago el té, vi una serie de 1 hora y a las 7 estoy estudiando y estudio hasta las 9, ahí como en la familia, y puta, después te voy a jugar Fortnite con Raimundo. ¿Cachai? Y son enfoques muy distintos porque uno no al estudio. ¿Y por qué? Porque, puta, fuiste organizado. Esa es la única diferencia. En ese sentido hay que saber aprender y ir dándole el tiempo a cada cosa en el momento adecuado. Porque puede ser que en verdad no tengáis nada por 2 semanas y podéis hacer eso de no hacer nada en tu casa por 3 días y cero culpa. Pero de repente tenéis controles día por medio y no tenéis la opción de hacer eso. Entonces tenéis que llegar y saber sentarte. Y de repente estáis raja nomás, no queréis sentarte. Queréis puro echarte en Netflix. Entonces, creo que tener la fuerza de estudiar cuando realmente haya que estudiar. Eso un poco, y organizarse, porque si tú sabéis que tenéis control el viernes y es martes, y tenéis la semifinal de la liga el jueves, ¿cachai? Y puta, el cumpleaños de tu polola el miércoles, tenéis que estudiar el martes para el viernes. Porque si no, vais a tener que dejar de hacer las cuestiones que quería hacer el miércoles en la tarde, jueves en la tarde, y vais a llegar el viernes sin haber estudiado nada.